Pero a partir de ahora el tema que nos toca, el tema 7, es totalmente distinto a los anteriores. En los anteriores hemos tratado de describir lo que es el hormigón, sus características, etcétera, cómo se lo maneja, un cuento, un relato. A partir de ahora entramos a una parte práctica, donde el tema se llama dosificación de hormigón. ¿Qué significa dosificar? Hablando de cocina, quiere decir hacer la receta. ¿Para qué? Para un plato específico. Igualito que en la cocina. Voy a cocinar locro, tengo una receta. Voy a hacer churrasco, tengo otra receta. Otros ingredientes, otra manera de preparar, otros equipos, otros actores, inclusive, ¿verdad? Otros gustos. Cada plato tiene su propia receta. Hay recetas buenas, hay recetas malas. ¿Quién es el que tiene que dar la buena receta? El chef, por algo es chef. En nuestro caso, ¿quién es el que tiene que dar la buena receta? No cualquier receta, el ingeniero civil. Para eso estamos, para eso es esta materia, etc. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, todo lo que hemos dicho, más otras cosas que no hemos dicho, se aplican en la práctica, se tienen que aplicar, si no, no tendría sentido, ¿no es cierto? No es cultura general, sino que tiene su sentido práctico, su aplicación objetiva. Entonces, tenemos un problema de ingeniería civil, cualquier problema, en el que vamos a usar hormigón y se plantea esta figura, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos? Análisis del problema. Igual le toca al médico que primero pregunta dónde le duele, cuándo le duele, cómo le duele, etcétera, ¿no? Análisis del problema. Si la información del problema es insuficiente, ¿qué hace el médico? Análisis de sangre, análisis de orina, radiografía, ¿no? Más información. O sea, el primer paso es recolectar la información sobre el problema que queremos resolver. Obvio, ¿no? Primer paso. Segundo paso, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos? Igual que el médico, ¿no? Necesita una cirugía a corazón abierto, pero no tenemos eso aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué otra solución se le puede dar mientras tanto? Tal cosa, terapia, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Ahí entra el criterio profesional. ¿Con qué contamos? En nuestro caso, tenemos ya conocimiento del problema. Segundo paso, ¿con qué contamos? Nos estamos refiriendo a los materiales, a los equipos, a la mano de obra. Felizmente, en nuestro caso, no es como la medicina. Felizmente, en nuestro caso, son problemas generalmente sencillos, generalmente ya resueltos antes, no estamos descubriendo nada, tienen su solución en base a los conceptos que hemos estudiado. Hemos estudiado qué pasa en el estado fresco, qué pasa en el estado endurecido, cómo es la transición de un estado al otro, qué cosas son importantes, ya hemos estudiado todo eso. Entonces, en función de eso, buscaremos los materiales apropiados. ¿Qué tipo de agregados vamos a usar? En nuestro medio no hay mucho que escoger, ¿no es cierto? Los agregados son los que hay nomás. No hay mucho que escoger. En otros medios hay otras alternativas. Cemento. En nuestro medio tampoco hay mucho que escoger, ¿no es cierto? Están los cementos que están. Punto. Agua, ni qué decir. Así que, ¿cuál es el misterio? Simplemente tendremos que saber las características de esos materiales. En el caso del cemento y del agua no nos hacemos mucho lío, no hay donde perderse. En el caso de los agregados, lo que hemos aprendido, definiremos el tamaño máximo, definiremos los grupos de tamaños, si es que hay la granulometría, que estén limpios los materiales, eso es todo, ¿no? Tercer paso, y ya sabemos toda la información sobre el problema, toda la información sobre los recursos disponibles y tercer paso, hacer la receta. Las recetas, igual que en la cocina, hay muchas. Hay locros, locrazos y locritos, ¿no? Pero hay uno bueno. El ingeniero tiene que hacer el hormigón bueno. ¿Para qué? Para el problema que se le está presentando. No solamente tiene que ser la solución ideal, tiene que ser la solución que dé los resultados esperados, resultados medibles,
En el caso del hormigón fresco, por ejemplo, podemos medir el asentamiento. En el caso del hormigón endurecido, por ejemplo, también podemos medir la resistencia. Necesitamos que esos resultados se verifiquen, se cumplan. No es como tirar los dados, no es, ¿verdad? Es una cosa objetiva, matemática, por decirlo así. Primero, ese objetivo que se cumpla. Segundo, que dure en el tiempo, es decir, que tenga la calidad suficiente, no es un ratito, no es el momento de la prueba, nada más. Y tercer objetivo, que sea económico. Para eso nos contratan, ¿verdad? Para que resolvamos los problemas económicamente. ¿Para qué sirve el ingeniero que aprende a calcular estructuras, determina 3 barras de media, pero como tiene miedo y está inseguro, le pone 4, le pone 5 barras, ¿no? Y dirá, soy mejor ingeniero porque va a resistir más. Sí, pero le está sacando la plata al bolsillo de su cliente sin necesidad, porque su estructura necesita 3 barras y él está metiendo 5. ¿Por qué? Por mal ingeniero, nada más. Todo lo contrario de lo que él cree que es buen ingeniero, poniéndole más de lo necesario. Nos contratan pues para que no le pongamos más de lo necesario, sino lo necesario, de modo que garanticemos los resultados. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cómo encontramos la receta? Esa es la pregunta a la que quería llegar, ¿no? ¿Cómo encontramos esa receta que estamos buscando? Bueno, no vamos a descubrir la pólvora, ya está descubiertísima, ¿no es cierto? No va a ser nuestro problema, no va a ser, oh, qué problemón no va a ser, el único, el primero, no va a ser. Ya todos los días hay miles de obras en el mundo, muchísimo más complejas, seguramente que la nuestra. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esa información, esa experiencia, ese conocimiento y lo que estamos aprendiendo nosotros en encontrar nuestra propia receta. ¿Ok? No hay recetas universales. Solo en Bolivia hay recetas universales. Una receta sirve para todos los problemas. ¿Ok? O sea, mala ingeniería. ¿Qué Ingeniero, es? Diga. buen día, disculpe. Por decir, si hablamos de la dosificación, en este caso, digamos, una vez hallamos un tipo de dosificación especial para el tipo de estructura que estamos haciendo. Una vez hacemos eso, ese tipo de dosificación la vamos a usar en toda la estructura, o sea, desde el comienzo, desde la zapata hasta la columna, las losas, digamos, todo. Una vez pillamos ese tipo de dosificación. Entiendo. Me parece la pregunta muy buena, solamente que quizá adelantada a lo que vamos a llegar. Me gusta que hagamos un análisis, quizá a veces a ustedes les parece pesado que yo en vez de ir directo a los números esté hablando, pero estas cosas son las importantes. La observación de su compañero, por ejemplo, súper importante, ¿verdad? ¿De qué manera determinamos las necesidades de una obra? Imaginémonos que la obra es un edificio. El edificio tiene fundaciones, tiene columnas, tiene vigas, tiene losas. No son las losas iguales, no son las columnas iguales, no son las cargas iguales. Pueden haber unas más cargadas, otras menos cargadas, etcétera, de acuerdo al diseño que se hace. Obviamente que el ingeniero diseñista o el que dimensiona tiene que tratar de uniformar y distribuir adecuadamente las cargas, los esfuerzos y todo, ¿no? No va a ser en un lado difícil y en otro lado fácil. Tiene que tratar de compensar las dificultades. Tiene que tratar de uniformar las necesidades. ¿Están escuchando, no? Todas estas frases son bien importantes en el fondo de la actitud del profesional. Tiene que tratar de repartir las cargas, como diríamos los ingenieros, de la mejor manera posible. Pero pese a ese esfuerzo, los edificios pues son diferentes, ¿no? Las condiciones son diferentes. Cada edificio, cada casa, por más que sea una casa al lado de la otra, tendrá muchas similitudes, pero cada cosa es una cosa. Y el ingeniero tiene que tener esa capacidad, igual que el médico. Cada paciente es un paciente, ¿no es cierto? Por más que se parezca a lo anterior, que sea su hermano, ¿verdad?
o que tenga la misma enfermedad. Cada paciente es un caso y el médico tiene la obligación de identificar cada cosa, cada detalle. Bueno, estamos en ese nivel. Entonces, cuando analizamos las exigencias del problema, se presenta lo que su compañero acaba de mencionar. Puede ser que las condiciones de las zapatas sean unas, inclusive de unas zapatas sean unas condiciones y de otras zapatas sean otras condiciones. Fíjense que estamos hablando de del mismo tipo de estructuras, zapatas, y tenemos muchos otros todavía en el mismo edificio. Una columna no es exactamente igual a otra, no está exactamente trabajando igual que otra. Hay columnas de borde, hay columnas de esquina, hay columnas que están muy cargadas, columnas que no están tan cargadas, las fundaciones lo mismo, el suelo es heterogéneo. En fin, muchas cosas que todavía tienen que estudiar ustedes en la carrera. O sea, hay infinidad, exagerando, ¿no?, de requerimientos. ¿Qué hace el ingeniero? El ingeniero uniforma todo eso, no uniforma, sino homogeniza en su criterio de solución. Si yo necesito un hormigón para este grupo de zapatas, otra receta para este otro grupo de recetas, otra receta para las columnas, otra receta para las vigas, otra receta para las losas de las plantas de abajo, otra receta para las losas de las plantas de arriba, etcétera. En otras palabras, muchas recetas. Estoy siendo un ingeniero muy exigente, muy estricto, muy buenísimo, porque le estoy dando a cada problema su propia solución. Pero vayamos a la práctica. El ingeniero no solamente tiene que ver el tema teórico, porque teóricamente esa sería la solución. Un hormigón para cada caso. Pero vayamos a la práctica. ¿Qué va a significar tener, en vez de una receta, 10 recetas para una misma obra? ¿Qué va a significar eso? Va a significar muchísimos problemas logísticos, desde la compra de los materiales, desde la adquisición de los materiales, la provisión de los materiales, el control de los materiales, la logística necesaria para el almacenamiento, el control del personal para que no se equivoquen, que para este grupo de zapatas el hormigón es el tipo 3, no es el tipo 4, ¿qué pasó? Le pelaste. O sea, se empiezan a generar otro tipo de problemas que no son los de la estructura, que no son los problemas que estamos estudiando, sino que son problemas prácticos del escenario que se llama obra. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hacemos lo uno o hacemos un hormigón para todito y así nos liberamos de los problemas? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en la práctica? Probablemente lo segundo, jóvenes. Un hormigón para todo. Por lo tanto, en ese hormigón o en esa receta, tiene que estar concentradas todas las exigencias de todos los problemas. Vale decir, ese hormigón tiene que estar preparado para las peores situaciones, no para las más sencillas, ¿no? Porque si hacemos un hormigón que solo resuelva los problemas sencillos, cuando le toque trabajar en problemas más complejos va a fallar. Entonces, fíjense que en la mayoría, no en la mayoría, en todas las obras de ingeniería, no solamente en hormigón, las soluciones a los problemas son las más críticas, siempre. Cuando tenemos una armadura de una viga, en una parte hay grandes esfuerzos, en otra parte no tanto, pero se la arma la viga para los máximos esfuerzos, que en muchos casos nunca se dan, ¿verdad? Cuando se combinan las cargas, se asumen las peores situaciones que en muchos casos nunca ocurren. Pero ese es el rol del ingeniero, justamente, ¿no? Prevenir todas las cosas. Sin salirnos, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver. Porque en otros países las exigencias son mucho mayores, sin ir muy lejos en Chile, por ejemplo. Porque en Chile además tienen que considerar la alta probabilidad de terremotos, temblores y otras cosas. Entonces las exigencias son mayores. No quiere decir que va a haber terremotos seguro, ¿no? No quiere decir que le va a afectar a todas las estructuras por igual, pero las normas establecen que se tiene que tomar todas las previsiones. Entonces, dense cuenta que entre la teoría y la práctica hay grandes diferencias. El buen ingeniero es el que sabe aplicar justamente
sus mejores criterios teóricos en las mejores soluciones prácticas. ¿Se dan cuenta? Para mí, por lo menos en lo personal, eso es un profesional, eso es un ingeniero, una persona no que tiene conocimiento. Yo me he topado con muchos profesionales jóvenes, no siempre ingenieros, que creen que porque sacaron el cartón ya lo saben todo. Qué gran error, ¿no? Qué gran error. Sacar el cartón es la letra A del abecedario. Apenas, jóvenes. El aprendizaje recién empieza. ¿En qué? En la práctica de la utilización de ese conocimiento que uno ha adquirido para obtener el cartón. Ahí recién empieza el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la profesión es tener criterio. El criterio de poder tomar las mejores decisiones. Prácticas, porque nuestra profesión es práctica, ¿no es cierto? Teórica, cuando hacemos diseño, cuando hacemos dimensionamiento, también tenemos que tomar las mejores decisiones. Entonces, jóvenes, para eso, el entrenamiento empieza donde estamos ahora, justamente, en la clase, en la que estamos hablando de lo que va a ser, nos están advirtiendo de cómo, qué es lo que nos espera más adelante. Pero no estamos siendo inermes, es decir, sin ningún recurso, estamos siendo con las armas necesarias del conocimiento que estamos recibiendo. Entonces, fíjense, la pregunta de su compañero, el análisis de su compañero, tiene un gran alcance, ¿no? Y no es la única inquietud que puede haber, pero me agrada que se piense en términos prácticos y que se vea más allá de lo que parece, ¿ok? Entonces, volvamos a lo de la receta. Ya tenemos el análisis del problema, ya sabemos con qué recursos contamos, qué nos falta, encontrar la receta. Y yo decía, hay miles de recetas, ¿por qué tenemos que descubrir un nuevo plato para nuestros invitados si hay miles de platos? Tenemos que elegir el plato adecuado. Tenemos que elegir el plato adecuado. No es lo mismo hacer en un desayuno churrasco, ¿no es cierto? Y en una cena, qué sé yo, café con leche, ¿verdad? Tenemos que elegir el plato adecuado, la receta adecuada para el problema adecuado, para las circunstancias, para los comensales, para la ocasión, ¿verdad? No vamos a hacer empanadas fritas para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahí está el criterio del ingeniero que tiene que elegir la mejor solución y la más adecuada para cada problema. A pesar de todo lo que existe, tenemos que elegir. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los posibles procedimientos para hacer la elección de esa receta? Los posibles procedimientos. Número uno, me invento algo, ¿verdad? Un poco una receta a la boliviana, ¿verdad? Me invento algo total, cocino, si les gusta bien, si no les gusta también, ¿verdad? Primer camino. No está del todo mal, por ahí sale bien, ¿verdad? Por ahí sale bien. Pero no estamos haciendo, no estamos creando experiencia, conocimiento, nada, ¿no? Es una cosa al azar. Se puede hacer eso. Otra cosa que puedo hacer, copiar, ¿no es cierto? La vecina del frente, cuando hizo su fiesta, preparó un plato que fue muy rico, le voy a ir a preguntar qué era y copiar. Segunda alternativa también muy común en nuestro medio, ¿no? Copiar. Puede salir bien, puede salir mal. Estamos asemejando su problema, sus invitados, su idiosincrasia a la nuestra, a nuestro grupo, a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros invitados. Los estamos asociando. ¿Bajo qué criterio será? No sé. ¿Verdad? Segundo, tercera forma, buscar una receta. El internet, los libros, hay libros de recetas, de cocina, de todo, ¿no? Lo mismo es en ingeniería civil. Podemos inventarnos una receta, cemento tanto, agua tanto, podemos inventarnos, por ahí resulta, podemos copiar, decirle al vecino, oiga maestro, ¿cómo es su hormigón? Tanto, y le copiamos. Tercera opción, podemos investigar en internet, dice que hay que ponerle 4 bolsas de cemento, 2 latas de agua, qué sé yo, y copiamos y lo hacemos, ¿no? Tercer camino. En ninguno de los 3 caminos, fíjense, estamos actuando como profesionales. En ninguno, no estamos aportando nada. Simplemente estamos siendo el instrumento de la falsificación o del fraude, por decirlo así. Puede salir bien, como le salió a los que sabemos, ¿no?
¿verdad? Que están en el poder ahora, puede salir bien de repente, ¿no? Pero no es la actitud profesional, no es lo correcto, no es lo justo, no es lo que debe ser. Cuarta opción, los métodos de dosificación. ¿Qué son los métodos de dosificación? Son herramientas que alguna gente que no sé por qué trabaja para los demás, cosa que en nuestro medio es difícil de encontrar, ¿verdad? Trabaja para los demás, se preocupan de resolver estos problemas para los demás. Entonces, en los métodos de dosificación está concentrada la información de muchas experiencias. Entonces, si combinan una bolsa de cemento con un balde de agua, les da estos resultados. Si combinan una bolsa y un kilo de cemento con el mismo balde de agua, les da este otro resultado. Si combinan una bolsa más 2 kilos, emplean mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo en reunir datos confiables, porque son datos que se verifican en un laboratorio. Resumen todo eso en tablas, en ábacos, en cuadros, y lo publican para que los demás lo tengamos en la mano. Esa es una cuarta opción. En todos los casos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opción, en todos los casos tenemos una receta de resultado. La pregunta es, ¿funcionará o no funcionará? El ingeniero no puede estar jugando en la obra. No puede decir, ay, ojalá resulte, ¿no? No puede. No puede estar cruzando sus dedos cuando se haga el asentamiento, cuando se haga el ensayo de rotura, no puede. Eso no es ser profesional, ¿verdad? El ingeniero tiene que tener la certeza de que sí va a dar resultado. Entonces, ¿qué hacemos con cualquiera de esas recetas que hayamos obtenido de alguna manera? ¿Qué hacemos? Vamos al laboratorio y la comprobamos. Lo mismo que haría un chef responsable cuando tiene una receta que no conoce todavía, pero que le han asegurado que es buena. Entonces, ¿qué hace? No va a hacer experimentos con sus clientes, con sus invitados, no va a hacer. Va a la cocina primero, días antes, y prepara la receta y comprueba él mismo y hace probar a alguien para ver si salió bien o no. Y descubre que salió muy ácida, que salió muy áspera, que salió, qué sé yo, los criterios del gusto, ¿no? El ingeniero también puede hacer lo mismo, entra al laboratorio, le aumenta agua, le quita agua, qué sé yo, hace lo que tenga que hacer, le pone colorante, pimienta, sal, lo que sea a su hormigón, hasta que dé buen resultado. ¿Qué resultado? El resultado que debe obtener, no cualquier resultado. Esa receta de hormigón que está verificada, corregida y modificada si es que es necesario en el laboratorio y certificada en el laboratorio, esa receta es la receta para el problema dado. La receta. Ahora bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Cuál debería ser el procedimiento correcto? Debería. Ahora, una interesante. Diga, por favor, Cristian. No, le decía que sí se entiende la manera de la dosificación. Ok, entonces, supongamos que hemos llegado a ese punto, donde ya hemos pasado por laboratorio, hemos hecho todos los chequeos, estado fresco, estado endurecido, y nuestra conclusión es esta, está todo bien. Esa es la receta, ¿ok? Igual que la receta que puede haber en un libro de recetas del chef y campeón del mundo, y no van a ser recetas malas, son recetas buenas. ¿Qué falta ahora? Comprobarlo ya no en el laboratorio, sino en la obra. Y la obra es otro escenario, ¿no? Ya no está solito el chef ahí probando, haciendo experimentos, probar a su ayudante, ¿no? Ya no es ese escenario. Ya hay 100 personas ahí esperando la comida, ya es otro escenario, ¿no? Otra realidad. Ya no es preparar una ollinga chica, sino ya es preparar para 100 personas. Igual que en el laboratorio, ¿no? Ya no es una mezcladoringa donde está haciendo el ensayo, controlando el peso del agregado, la humedad, ya no, ¿no? Ya estamos en la obra, donde en la obra las condiciones son totalmente distintas. Las cantidades de materiales que vamos a manejar son grandes.
las humedades, el medio ambiente, el control de la gente que trabaja, ya no es lo mismo que decir, oye Pepe, aumentarle un poco de agua, ya no es lo mismo, ¿no? Porque ahí está Pepe, Gonzalo, Ramiro y 500 más, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Entonces, la última parte de esta historia consiste en que en la obra, la gente que trabaja ahí, y vale decir el ingeniero que se supone tendría que estar a la cabeza de ese grupo, haga todo lo que tiene que hacer para que esa receta se reproduzca en la obra. Porque de nada sirve que hayamos hecho todo lo mejor posible y que haya salido una receta excelente en el laboratorio, si en la obra van a hacer lo que les da la gana, cosa que en nuestro medio ocurre muy frecuentemente. Demasiado, diría yo. Entonces, de nada sirve la carrera de ingeniería, la materia de tecnología, la experiencia de miles y miles y miles de personas de buena voluntad, científicos, técnicos, ingenieros, constructores de todo el mundo que nos brindan su información, su experiencia. De nada sirve si en la obra hay un patán que dice que no pasa nada, ¿verdad? Que no pasa nada, meterle nomás, ¿verdad? Que apuesta a que la obra no se caiga.